Hola, zaragocistas. Estuda con lo visto en Huesca por resultado que é moito negativo e máis que máis con la imagen da fin do partido que é unha imagen vergoñosa de Anglada por moito que Pulido se meta en darle a gritado, pero una agresión nunca no se puede justificar, pues por moito que no partido, pues, bueno, pues diga, aquí puedo leer cómo se decía en un 2-3 cuando llega. Sí que cualquier partido no se puede decir Guaide o Real Zaragoza, pues en ataque, cuando tocó o balón Robert sí que creyó una mija peligro. En la segunda parte lo tocó muy poco y se lo va a faltar. Hubo escafación una mica más en la segunda parte, pero falló partido llega lado de empate, que tampoco no ni fue ni fa. Pero bueno, pues Paveliachen, pues yo suyo objetivo de la temporada, ganar a o Real Zaragoza o quedar por encima, pues más que más, pues Hachen que Dormino no va al estadio de Alcoraz, perdón, y no más, pues en Bacuan. Y viene o Real Zaragoza, pues que antes del partido va a dar una lección de zaragocismo a su afición, que se desplazó sin tener entrada. Sí que en el estadio sí que se ve yo ve el zaragocista y que al decir aquí pues que la afición de Huesca pues estuvo por encima de la suya directiva en cuanto a convivencia, pues como ha estado por los años y ha estado tanto en Zaragoza como en Huesca. Y como digo, pues todo partido, pues o primer penalti para ellos sí que lleve penalti y un toque leu, pero sí que lleve penalti. Estuvo muy bien, Anglada y pues, se le fue otro solo el mismo de Terraso y bueno, pues pero tampoco no con eso, pues como viene a Nito también por la Chen podemos meter a Pulido nomás como víctima porque lleva un jugador que todos estos años ha feito muchas cosas porque había una mala relación, ha feito mofla, ha feito faltadas y una agresión nunca no se puede justificar, pero sí que se puede contextualizar. Que no hay que justificar, torno a decir. Y bueno, pues partida culpa para yo pues también la tiene la prensa que no ha sabido llevar bien esta fe, que mucha gente pues también le ha leído a suyas gracias y que en Huesca pues ha estado como un ídolo, pues diga que fació esa fateza de anunciar a suya marcha y bueno, pues también ha estado pues un gran representante esa parte tóxica de la afición ostense, de pues, que esa parte que nomás va al estadio con va o Real Zaragoza, que lleva metiendo tantos años que también en la afición que va dormido al estadio, no voy a generalizar, pero sí que vía Prochen en busca que va a servir o fútbol pues para sacar unos complejos y una rivalidad mal entendida, que también vía Chenasinas en Zaragoza, pues porque sí, no podemos decir que no, pero para yo en este caso, pues tiene un principio muy claro, que dio a primera visita a Huesca en 2008, con muchas faltadas y bueno, pues en estos años pues tampoco nos ha podido reconducir la situación y, y bueno, pues a la fin, pues haciendo Real Zaragoza en segunda, pues y es cruel y también pues que siga en Huesca pues, por esa cuestión que vengo diciendo y con un padrino como Tebas, nunca no me Jordito, que estará a saberlo contento y demás, pues tampoco no podemos decir que el Real Zaragoza venga a baixar por partido de Huesca, pero son 42 jornadas y
y llevamos 7 meses en descenso, ya que no podemos decir más. También hemos tenido oportunidad que hemos deseado escapar y sí que se puede haber plegado a la permanencia, pero si fallas en casa tuya, pues no se puede culpar a ningún otro. Si le damos así esta temporada y las 4 temporadas anteriores, y un problema muy grave y que también pues no más se puede resolver con un descenso, fer una limpieza de punta tacuera no club, que se vaya cuanta más en distos aproveitados millor, y confitar Terlaso, yo confitaría en David Navarro como entrenador y Lalo Adantigui, que me fago pues o perfil del jugador que lleve buscando y que también pues lleve probando de que el jugador que salió del club y que también no tenía que haber salido pues pueda tornar. Y también podemos citar a la Leche, que también pues tenía para yo una influencia muy grande en el partido de ayer con un yo conocido que a la fin pues si tornemedazo partido negro de 2020 con la pandemia y esa falta de pulido no pita de que después venía o gol Robosca pues en una variedad Arceliano Monastillo que no veo falta y en un partido pues hemos quitado muchas opciones de pullar. En este pues nos ha dado muchas opciones de basar, como digo, en ese contexto de que basas por de méritos de tú, pero también de esta categoría os atletas nos son sacando a inventons, por más que digan otras aficiones. Pero ya no otros penaltis, como digo, o primero sí, o segundo yo no veo penalti por garra puesto ni una chugada que vamos. Yo me quedé en el cerno de que pita ese penalti para irse la que tenía muchas ganas de que Huesca marcase un gol y después o criterio en faltas en una jugada de un posible penalti a Roberts por un empentón. Acuerdo también que bueno, lo de arriba ahí con las lazas ahí también aparatosas y que Ovar no diga cosa y después pues siempre llega esa jugada de Tasente pues que sí que puede estar expulsión también porque este Moce pues bueno fue ese tipo de cosas y a partir de ahí pues bueno pues se desencadenó toda a vergonzosa tangana pero que la Virle existió muy mal como digo y con un criterio desigual y también pues para rematar me pienso que mucha parte la prensa estatal, la canallesca, que no dice cosas, pues cuando los cánticos de Goma 2, semana tras semana, con esto pues ha visto mucho morbo y oportunidad de decir y bueno, pues si a tú te enfaiga a violencia en el fútbol, porque no charlas esto que hay una violencia mucho más grande que no una agresión por vergonzosa que siga y una cosa de fútbol que puede pasar, pero esos cánticos no son partido de fútbol, sino que son partido más que más y que para yo reflejan lo que lle a propia estructura del Estado español configurada en unos territorios de sacrificio y otros que tienen privilegios y entre esos privilegios pues paréis que pueda estar sellada a muerte sin que pase cosa y sin que la Comisión Antiviolencia diga cosa, no sepa qué lle. Y toda esta chenta prensa fue de este Paco González, que dormido sí que diz, resta pues no diz, pero ayer de todos ahí a una a decir y a criticar, pues sí con motivo, pero del otro pues no dicen cosa. Lo mismo que parte de esas aficiones que les fa mucha gracia y se cántico o no dicen cosa y ayer pues güey pues continúan con esto y del otro se callan y que podemos decir
de gent de Zaragoza que ya en zaragozista, pues, que más quiere que ver una imagen así, pues, para decir lo malo que lle. No, Real Zaragoza, pues, que para yo reacciono bien con ese comunicado. Y también, pues, podría haber hecho un comunicado de la verdad, pero bueno. Con lo que ya llega, pues, de antecedentes de esta semana y que pues yo también llegué ya, no sé si violencia, pero sí un mal ambiente. Lo de la polémica con las entradas y, bueno, pues que una cosa utilizada por la liga que ya temporal, el Libercaje Estadio podía estar en de Huesca con las suyas chambretas, con las suyas bufandas, señales y paréis que en la Alcoraz pues se quitó a siendo Zaragoza a suyos signos distintivos. Y una cosa de a deriva que había en el fútbol y bueno, pues a la fin, como he dicho tantas veces, a estos equipos pues les somos posando a fiesta y a este enantar pues que te traigan a mofla, que te defenderemos posiblemente por de méritos propios, pero que bueno, que lo de Bosca ya está, pues, no sé, una, una cosa ya pues que culmina todo un periodo de decadencia del club y que si cal descender y para que esto amillore de una vez y se pueda partir de una catarsis, pues bueno, pues aceptaremos lo que venga, pero al menos para yo y es más difícil de aceptar y se odia en la propia ciudad y esa ruindad de enfolgarse la desgracia ajena y que no más se echarle listo, pero cuando tú sacas pues, las agresiones que tenemos de verbales como estado tocántico, pues muy te distachen calla y bueno, pues a la fin, como siempre cada algún pues se define no por lo que dice, sino por lo que fa. Vaya bueno.